Analizando nuestro receptor de correlación y en particular los valores que aparecen aquí en esta sección número 4, que toma la forma de un decodificador digital, pudimos encontrar que en el fondo el receptor de correlación lo que hace es escoger el vector, escoger la señal transmitida como aquella más cercana al vector de señal recibida observado en el espacio de señales. Y sobre esto hay algunos comentarios que vale la pena hacer. Entonces, comentarios sobre el resultado de decisión por mínima distancia euclidiana. Lo primero que es necesario mencionar es que decidir en función de la mínima distancia euclidiana, en función de la mínima distancia euclidiana, tiene una implicancia sobre cómo se divide el espacio de señales en lo que ya hemos mencionado, regiones de decisión que están separadas por fronteras, y las fronteras de decisión correspondientes son, y aquí viene una definición formal, los lugares geométricos del espacio de señales equidistantes a los vectores de señal. Vectores o puntos de señal. Entonces, concretamente, si hacemos un ejemplo, usemos el ejemplo de FSK binario, ortogonal, tenemos una situación bidimensional donde en un eje está φ1, la dimensión dada por la base φ1, y en el otro eje está la dimensión dada por la base φ2, y sabemos que los puntos de señal están ubicados en los respectivos ejes a una distancia raíz de e-bit del origen. Y los puntos, el lugar geométrico de todos los puntos de este espacio, de este plano, en estricto rigor,
equidistantes a los dos puntos de señal es realmente solo uno y es la bisectriz del primer cuadrante, que por lo tanto genera una región de decisión en favor de el 0 abajo. Entonces vamos a llamar esto aquí abajo región de decisión 0, y R1 aquí arriba vamos a llamar esto región de decisión R1 y la voy a achurar levemente. Entonces la región de decisión 1 estoy achurando. Estoy achurando. Es esto que acabo de dibujar ahí, todo ese semiplano. Y por supuesto la región de decisión 0 es el otro semiplano que también lo voy a achurar. Ahí está. Esa es la región de decisión del 0. Y si hacemos el mismo ejemplo para el caso de QPSK, esta modulación es aparentemente también bidimensional, pero sabemos que lo que se dibuja en este caso en realidad es la parte real de la base phi y la parte imaginaria de la base phi. Y tenemos 4 puntos de señal que están 1, 2, 3 y 4. Y entonces las fronteras de decisión son 2. En estricto rigor, si nos enfocamos en este punto de señal, tenemos con respecto a este de aquí una frontera, con respecto a este otra frontera así diagonal y con respecto a este otra frontera horizontal. Lo que ocurre es que la frontera horizontal nunca entra en juego porque es sobrepasada por otras fronteras de este, por ejemplo, con este y este con este. Así que al final el espacio queda dividido en 4 regiones mediante 2 fronteras que son de hecho los ejes coordenados. Y entonces tenemos una primera región de decisión correspondiente a 0, la voy a achurar. Estoy achurando la región del 0. Ahí está. Hay una segunda región de decisión correspondiente al 1, que la voy a achurar aquí ahora. Ahí está. Por supuesto que hay una del 2 también, que la voy a achurar en celeste. Ahí está. Y finalmente en rosado la del último punto. Esto
es más bien una repetición, no es realmente nuevo, no es desconocido, pero simplemente vale la pena reiterarlo, simplemente para formalizar y conectar esos conceptos que ya teníamos con esta materia que estamos viendo. Ahora hay un comentario que quiero hacer y por eso es que me dejé aquí este espacio a la derecha libre, que es el siguiente. Es más directo y computacionalmente más simple y por lo tanto más eficiente energéticamente, etcétera, decidir en función de las fronteras de decisión que evaluar m veces la distancia r menos si vector. Y luego encontrar, comparar para encontrar el mínimo. Concretamente lo que estoy diciendo es que el receptor de correlación o bien su forma digital mediante un decodificador encuentra m mayúscula, numerario número de veces de valores y los compara. Y para calcular esos m valores tiene que calcular m veces una distancia entre vectores. Eso se puede hacer, es correcto, pero en la práctica, si uno tiene las fronteras y las regiones de decisión, es más eficiente simplemente ver el vector de señal en qué región se encuentra en vez de estar calculando una distancia, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de acá, QPSK, el vector de señal es de dimensión 1 y tenemos que se ve el plano complejo. Entonces uno mira la parte real. Si es positiva, es una de estas dos regiones. Mira la parte imaginaria, si es positiva, es esta. Entonces, simplemente mirando el signo de la parte real y de la parte imaginaria del vector R, que es un escalar, uno puede saber de que está en la región 1 y por lo tanto el lugar más cercano, el vector de señal más cercano es S0. Sin necesariamente haber tenido que calcular precisamente esta distancia 4 veces y por lo tanto decidir comparando distancias. Lo mismo puede ocurrir acá. Acá uno identifica dónde está el vector de señal y aquí hay una línea divisoria muy clara que permite discernir si es que este vector está en la región 0 o en la región 1. Y así, para otras modulaciones, MQAM, por ejemplo, hay franjas que permiten decidir ir eliminando posibles puntos de señal, ir descartando posibles puntos de señal. Ese es el primer comentario. Segundo comentario, bajo la hipótesis que se transmitió SI de t, la diferencia
R menos SI vector es una estimación del ruido N. Entonces, si es que nuestro modelo de señal es R igual SI más N y decimos que está dado SI vector, entonces resulta que podemos calcular R menos SI y esto da N. Es una estimación del ruido N. Y menciono esto porque hay una interpretación interesante. Interpretación. El receptor de correlación decide en favor de aquella señal o de aquel vector de señal para el cual el ruido es el menor posible. ¿Por qué? Porque el receptor de correlación, en la forma que conocemos ahora, que minimiza esta distancia para tomar su decisión, lo que está haciendo es escogiendo la realización más pequeña del ruido que sugiere el vector R. Y esa realización más pequeña del ruido es, de hecho, el ruido más probable. La realización más pequeña en el entendido que estamos hablando, esto es la norma n vector, que es la norma de esta diferencia que se está minimizando, es la más probable. Es el ruido más probable. La realización más pequeña del ruido esto es de la norma norma de n vector, es también, es de hecho la más probable, es la más probable. ¿Por qué? Porque n vector sabemos que distribuye normal complejo de dimensión j de media 0 y varianza n0. Entonces, valores cercanos al vector 0 son los más probables. Entonces, es una interpretación alternativa que minimizar la distancia euclidiana es buscar la realización del ruido más probable, que es la más pequeña, más corta de todas. Y 3, esto ya lo mencionamos en su momento, pero es bueno dejarlo por escrito, el ruido residual NR de T está fuera del espacio de señales
en dimensiones donde la señal, la transmisión, sin importar cuál es la señal que se transmitió, no tiene energía. Y por eso es que puede ser ignorado, no afecta a la decisión. No afecta a la decisión. Puede ser ignorado. Esos son los 3 comentarios que quería hacer sobre este resultado del receptor de correlación visto en el espacio de señales. Me parece bien haberlo dejado establecido ordenadamente.